Bien, bueno, vamos a retomar la jornada, la sesión con el último panel de la tarde y del día, en concreto el panel de expertos número 5. Y bueno, va a presentarlo a los ponentes Laura. Adelante, Laura. Bueno, pues en este panel de expertos va a intervenir Gemma López, la Justicia, Sara Andrada Bote y Miriam Rivero. Gemma López viene desde la Fundación para la Atención Integral del Menor y nos va a poner el educador social ante la adolescencia migrante. Gemma López es graduada en Educación Social y Psicología, diplomada en Trabajo Social y posgrado de Investigación y Learning. Ha desarrollado su labor profesional en el ámbito residencial desde hace más de 20 años. En 2008 comenzó a trabajar con adolescentes y jóvenes en proyectos de autonomía y emancipación y actualmente es la responsable de un centro de protección y proyectos de autonomía. Gran parte de su trabajo lo ha desarrollado con adolescentes migrantes no acompañados, especializándose en acompañamiento a estos chicos. Para ello ha viajado varias veces a Marruecos y participado en diversas formaciones y estancias que le permitiesen conocer mejor las realidades de la otra. Es autora de varias publicaciones sobre este tema y ha participado como ponente en seminarios, jornadas y foros tanto en España como en Francia. A continuación expondrá Sara Andrada, que viene desde el Laboratorio Internacional de Promoción de Buen Trato y Participación y nos va a hablar sobre la integración del adolescente migrante en el aula escolar. Sara Andrada es coordinadora del área de Derechos, Buen Trato y Participación del Consejo Independiente de Protección de la Infancia y es investigadora y creadora de materiales educativos y autora de... Y por último, Miriam Rivero, desde Asturias Acoge, que va a tratar el tema de jóvenes migrantes y entidades sociales. Y bueno, Miriam Rivero es licenciada en Geografía y es profesora también y tiene una amplia experiencia en escuelas públicas de educación secundaria de la provincia de Buenos Aires, Ecuador. De Buenos Aires, es educadora social y colabora con la asociación Asturias Acoge, coordinando el área educativa dentro del programa de alfabetización para personas migrantes. Es consejera del Consejo Independiente de Protección de la Infancia y ha participado como ponente en diferentes foros profesionales y académicos. Y es autora también de varios. Bien, bueno, gracias Laura. Tiene que haber una modificación en el orden. Precisamente se va a empezar por la última de las ponentes presentadas, por Miriam, porque tiene una cuestión académica que resolver, que no sabe si le va a dar tiempo cuando finalice. Así que de esa manera, ya consensuada con el resto de integrantes del panel, se puede liberar antes en caso de que no nos vamos a demorar, pero vamos a tratar, por si acaso vamos a prevenir. Pues nada, Miriam, cuando quieras. Vale, muy bien. ¿Podéis ver la presentación? Bueno, aquí precisamente, yo aquí sí, pero ahí no. ¿Por qué? Pero en el ordenador sí, pero ahí no. Ahora. No. Porque se va y viene. Si habla ella. A ver, ¿habla Miriam? ¿Me escucháis? Sí, pero no es por eso. A ver, se debe eso de... Tengo el micrófono. Sí, ella está compartiendo. Yo no sé por qué nosotros no vemos aquí en la sala. Se ve en el ordenador, pero... Claro. A ver. Espérate un momento, ya sé por qué. Es que ella ha compartido antes. ¿Puedes dejar de compartir, Miriam? Y vamos a hacer de nuevo la prueba, a ver si entramos. Vale. De compartir. Sí, vale.
Espérate, ahora está aquí. Ahora, Miriam, comparte de nuevo, por favor. Ahora sí, perfecto, gracias. Ahora sí. Vale, muy bien. Bueno, nuevamente muchas gracias por poder participar en este 6º coloquio de adolescentes migrantes sin referentes familiares. Y además es un gusto para mí poder significar de alguna manera el inmenso trabajo que realizan las entidades sociales en este país. Son miles de entidades sociales que trabajan en la defensa, en la sensibilización social y también en la denuncia, como veremos, por los derechos de los... Esperar, que ahora creo que hoy el mundo está contra mí. Vale, aquí lo tengo. Como decía, las organizaciones del tercer sector, es a lo que me voy a referir, pero centrándome en las que se dedican a cubrir las necesidades de los jóvenes extutelados. Hablo de asociaciones, de ONGs, también de fundaciones, que son entidades privadas sin ánimos de lucro y que tienen como objetivo común atender esas necesidades de jóvenes extutelados y también, como en el caso de Asturias Acoge, jóvenes que sin haber sido tutelados vienen a España siendo muy jóvenes. En Asturias Acoge tenemos jóvenes migrantes del Magreb y del África subsahariana que tienen entre 18 y 25 años. No pasan por los sistemas de protección, pero son chicos que están en una situación de vulnerabilidad muy grande. Como decía anteriormente, las entidades sociales cumplen una función muy importante en la defensa de los derechos de jóvenes tutelados, y este es un ejemplo. La reforma de la Ley de Extranjería del año 2021, que se efectivizó con el Real Decreto 903/2021, fue gracias a la unión de más de 200 organizaciones sociales que solicitaban que se reformara la Ley de Extranjería para flexibilizar ciertos requisitos que impedían a los menores, ¿no? Utilizando el término convencional, los menores migrantes y los adolescentes y jóvenes extutelados, para poder obtener el permiso de residencia y para poder trabajar. Afortunadamente, esa reforma llegó y se ampliaron algunos plazos, se modificaron cuantías, por ejemplo, lo que tiene que ver con la cuantía económica que se requería para poder solicitar arraigo. Y también, importante, la forma en que se entendió que tal como estaba estructurada ciertos artículos en esa ley, estaban vulnerando los derechos, ¿no?, de estos adolescentes, estos jóvenes, porque muchos de ellos salían de los centros de protección y aún no tenían su situación regularizada, con todos los inconvenientes que luego tenían que sobrellevar. Quiero hablarles de un programa, una entidad que atiende a jóvenes extutelados aquí en Asturias, IPE, Identidad para Ellos y Ellas. Es una asociación que surgió en el 2002, que fue fundada por una persona que fue extutelada, y que este programa funciona muy bien porque, bueno, además de ser financiado con fondos europeos, ofrece a aquellos jóvenes que no pueden acceder a los pisos tutelados del Principado, llegan voluntariamente y allí se trabaja junto a ellos en un proyecto individualizado que les permite formarse, insertarse laboralmente y también acceder a una vivienda, que ese es uno de los grandes problemas que en general, no solo aquí en Asturias, tienen los jóvenes extutelados. Además,
Es muy importante el acompañamiento y la atención psicológica, porque no olvidemos que están en una etapa de transición a la vida adulta y es una etapa compleja, no solo para los jóvenes migrantes, sino para todo el mundo, ¿no? En Asturias Acoge, si bien no tenemos un programa específico para jóvenes extutelados, como dije anteriormente, atendemos a jóvenes migrantes que vienen solos, que no tienen aquí referentes familiares tampoco, aunque sean mayores de edad, no tienen acceso al trabajo, no tienen acceso a ningún recurso, y acuden a nuestra asociación por varios motivos. En primer lugar, porque necesitan aprender español con urgencia. En segundo lugar, y aquí también hablo de estos jóvenes, pero jóvenes extutelados también recurren a nuestra asociación. Asesoría jurídica. Hay un abogado que es voluntario y que les ofrece orientación para regularizar su situación. Y además los trámites urgentes que tienen que realizar, como empadronarse, solicitar el NIE, la tarjeta sanitaria. Y no solo es asesorarlos, nosotros también estamos allí para acompañarlos. Algunos de estos chicos tienen amigos que vinieron antes, hablan español, los acompañan, pero en otros casos están solos y no tienen esa ayuda. Por lo tanto, son personas que requieren de nuestra presencia, de nuestra compañía para poder hacer esos trámites. En español hay chicos que salen de centros de menores, de centros de protección, perdón, y necesitan elevar su nivel de español porque entienden que de esa manera pueden acceder a mejores empleos o simplemente como integración social es mucho más fácil. Y recurren a nuestras clases de español. Tenemos cursos, tenemos talleres, sin embargo, son conscientes que no son cursos y talleres que van a solucionarles el tema trabajo porque no se van a insertar laboralmente de inmediato, pero les sirve para socializar, les sirve para pasar el rato, para pasarlo bien, ¿no? Entonces, es un recurso también que tiene mucha demanda y que se utiliza mucho. Tenemos un seguimiento personalizado, en primer lugar con aquellos chicos que están en una situación más vulnerable, que están solos, que no han sido alfabetizados, que viven o malviven, mejor dicho, en pisos en los que están hacinados, pues nosotros intentamos estar pendientes de su estado, de su situación, ¿no? Si se está alimentando bien, en el caso que tenga una cita en la oficina de extranjería o en la policía, estamos pendientes de que no se le pase. Y en definitiva, Asturias Acoge es un espacio intercultural de socialización. Muchos de ellos van simplemente porque quieren pasar un buen momento, hablar con otras personas, y esa es una de las características que nos define. Nosotros somos de puertas abiertas, no tenemos ahí límites. Todas las personas que están en nuestros recursos, que utilizan los distintos servicios que nosotros ofrecemos, son personas en situación irregular. Por lo tanto, entendemos que ya la vida les es bastante difícil como para que nosotros les limitemos, ¿no?, ese momento, ese espacio para socializar. Nada, esto es, si queréis entrar después a la página de Asturias Acoge, ahí podéis ver, aquí se detalla cuáles son las acciones que realizamos. Otra de estas entidades, ya sabéis, está en toda España, ACSEM, que tiene un programa de transición a la vida adulta que también aquí, al menos en Asturias, y digo en Asturias al menos porque no se compara el número de jóvenes migrantes extutelados o adolescentes migrantes sin referentes familiares, hay muy pocos. Se prevé que para el mes de julio vengan al menos 16, 20 chicos de Canarias. Ya sabéis esto del sistema de
del reparto, ¿no? Esa palabra que no me gusta nada. Entonces, bueno, vamos a tener que, en Asturias Acoge ya hablé con algunos educadores para que podamos ofrecerles clases de español, que la van a necesitar, y recursos como los que ofrecen estas entidades para la autonomía, para el alojamiento, la manutención y sobre todo para el acompañamiento, son esenciales, son fundamentales. Por eso existen muchas otras entidades, no voy a mencionar todas, pero al menos estas 3 que aquí en Asturias son referentes. Cuando nosotros, todas las personas que estamos en las entidades sociales y que tratamos de ser ese apoyo integral que los chicos requieren, tenemos que entender que la participación, si queremos que se integren, la participación es fundamental. ¿Y cómo empezamos? Pues hay que empezar a estudiar, a analizar cuál es la situación de cada chico, porque hay que trazar un itinerario o por lo menos un proyecto de vida, ¿no? Partiendo de un diagnóstico de cuál es su situación, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos. Que ellos conozcan la realidad. Tenemos que darle información veraz, aunque hay información que no les gusta escuchar, pero hay que darla. El entorno, la comunidad, qué recursos tenemos. Y en base a eso programar las acciones que vamos a seguir y, por supuesto, cómo las vamos a llevar a cabo. Y ellos son los protagonistas y ellos son los que tienen que ser el motor de ese proceso. Somos quienes vamos a estar con ellos para poder dar respuesta a estas preguntas que tienen que ver con ese proyecto del que hablaba. ¿Qué quiero hacer? ¿Es posible? ¿Estoy preparado? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Qué pasos debo seguir para alcanzar mis objetivos? Son preguntas que, en definitiva, tenemos que hacernos todos en algún momento de nuestra vida. Y quienes tenemos nuestra familia, ¿no? Tenemos nuestro sistema de apoyo, nuestra red de apoyo tan importante en esta etapa, se nos presenta un poco más fácil, pero las personas, los chicos que están solos aquí, necesitan de alguien, de un referente, de un apoyo, con quien hacer estas preguntas y dar respuesta. Bueno, esto es una jerarquización que hice yo teniendo en cuenta cuáles son las necesidades sentidas. En este caso hablo de migrantes extutelados, pero también hablo de los jóvenes que vienen, como dije anteriormente, con muy corta edad, y que una vez que están aquí, tienen que analizar, bueno, cuáles son las prioridades, cuáles son esas necesidades que necesitan que desde las distintas entidades sociales, los distintos agentes, resolvamos, ¿no? Por lo menos ayudemos a resolver. La primera es aprender español, como dije anteriormente. En algunos casos, cuando los chicos que salen de centros de protección tienen conocimiento de español, muchas veces inclusive acuden a Asturias Acoge porque lo que quieren es dar un paso más, aprender mejor, como dicen ellos. Quiero aprender mejor. Trabajar, fundamental, es en lo que es por la razón que vienen. Todos sabemos que el proceso migratorio comienza con este objetivo, ¿no? Que es trabajar, ser de ayuda a su familia. En algunos casos eso es una mochila que les pesa muchísimo. Es una necesidad que ellos consideran urgente. No compartir vivienda, ¿no? Cuando ya entienden que, bueno, pueden valerse por sí mismos, tener trabajo, porque quieren su intimidad, como todo joven, por supuesto, su privacidad. Y también otra de esas necesidades sentidas es que quieren seguir estudiando, seguir formándose. Cuando estamos pensando en ser ese apoyo integral,
siempre tenemos que pensar que no podemos perder la perspectiva del buen trato. ¿Y en qué consiste? Tiene que ser el eje transversal que atraviese todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones, y que tiene que tener el foco puesto en el bienestar emocional de los chicos. ¿Por qué? Nosotros somos conscientes de que hay determinados recursos, necesidades que no están en nuestras manos ofrecer, ¿no? Ya, ¿qué más quisiéramos todos que hacer que trabajen, ayudarlos a que trabajen, a que puedan estudiar lo que les gusta, lo que sueñan? Hay algunos aspectos que si no se definen por presupuesto, subvenciones, decisiones de la administración pública y demás, en nuestras manos no está. Pero hay una herramienta que sí está en nuestras manos, y además en abundancia, que es lo emocional, ¿no? El acompañamiento y el apoyo emocional. Cuando digo bienestar emocional, digo que siempre tenemos que tener presentes como estos 3 pilares. Tener en cuenta que estos jóvenes pasan por un duelo migratorio que todos los que somos migrantes pasamos. En mayor intensidad, menor intensidad, es un proceso psicológico inevitable. Y en la medida en que se pueda trabajar o resolver, bueno, se puede vivir con él, ¿sí? Porque de hecho es algo que es como dijo José Bachotegui, es recurrente. Nuestros países, nuestra cultura, todo lo que echamos de menos sigue estando allí y estamos en permanente contacto cuando hablamos por teléfono, hoy los chicos con las redes sociales, y todo siempre es como que remueve ese sentimiento de pérdida que duele y duele mucho además. Y en ese sentido hay que tener presente que muchas veces, aunque ellos no lo manifiesten, no lo expresen, ese duelo está ahí. Pensar también en cuidar el autoconcepto y el autoestima. Ellos, una vez que están aquí, cuando se dan cuenta que todas sus expectativas son difíciles de alcanzar, bueno, los afecta el sentimiento de fracaso, de indefensión, ¿no? Entonces es importante ayudarlos a recuperarse, a pensar en que, bueno, las cosas tienen un proceso, que todo lo que ahora parece cuesta arriba puede llegar a darse con el tiempo, que hay que esperar y que hay que confiar, ¿no? Y mientras tanto, hasta que llegue ese sueño, ese objetivo, hacer, cuidarse, la salud, hacer deporte, pasear, estar con amigos, hacer cosas que les guste. Otro aspecto, la escucha activa y la confianza. A todos, si estamos pasando por una situación difícil, es mucho más fácil que lo podamos expresar ante quien nos escucha y lo hace con empatía y lo hace con interés real, ¿no? Y que esa confianza que nosotros depositamos en esa persona también la tenga en nosotros, que crean nuestras potencialidades en lo que somos capaces de hacer, ¿sí? Que no vea solamente la parte vulnerable de nuestra vida, que en ese sentido, en el caso de los jóvenes migrantes, es bastante grande. Y por último, y ya como reflexión personal, me gustaría decir que todas las personas que desde las entidades sociales o a veces desde la escuela, ¿no? Los que trabajáis con niños, adolescentes, migrantes sin referentes familiares, por el afán de protegerlos, ¿no? Somos conscientes de que están en situación de desventaja, por el idioma, por la cultura, ¿no? Estar en un país con una cultura diferente, por insertarse en un sistema educativo que no responde ni a sus expectativas ni a sus necesidades. Nos centramos en todos esos aspectos, en esos factores, y dejamos un poco de lado las potencialidades, las fortalezas que ellos traen, ¿no? Tenemos que intentar evitar el error de sobreponer la condición de migrante
por encima de la condición de niño, de adolescente, de joven, porque siendo migrantes tienen el mismo derecho que el resto de los niños, adolescentes y jóvenes de ser, de equivocarse, de decir que sí, de decir que no, de intentar, de ser pasotas, ¿no? Y lo más importante, tienen derecho a tener sueños. Nunca tenemos que perder ese eje. Y con esto doy por terminada mi presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Miriam. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta, no sé si alguien en la sala, porque como hemos comentado anteriormente, en unos minutos tiene un compromiso académico y no sabemos si vamos a llegar al final y poderle hacer alguna pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta para que la pueda responder. Yo sí que tengo alguna pregunta en base a el colectivo que atendéis en Asturias Acoge, en el programa que coordina sobre aprendizaje de español. Si has visto, Miriam, en el tiempo que llevas colaborando, alguna diferencia, primero, entre menores de edad y jóvenes mayores de edad en cuanto a interés, diferencia en cuanto al interés con el que acude al programa y también en cuanto a la procedencia, ¿no? Sabemos que, o sé que acogéis tanto a chicos procedentes de la África subsahariana como a chicos algún que otro magrebí, ¿no? Entonces, en cuanto a las motivaciones, al interés, no otro tipo de diferencia. Gracias, Miriam. Vale, gracias por la pregunta, Antonio. Pues bueno, en Asturias acoge el 80% de los jóvenes que acuden a las clases de español son de origen del África subsahariana, en concreto senegaleses. Este último año, debido bueno, al cambio en la ola migratoria, que se ha podido comprobar que ya son otros los países emisores desde el África subsahariana, como por ejemplo Mali, Burkina Faso. Se empieza a ver que llegan chicos de otros países, pero generalmente son de Senegal. Estos chicos vienen por el efecto llamada porque muchos de ellos tienen ya aquí amigos o familia, hermanos que emigraron con anterioridad y bueno, forman una red, tienen un sentido de solidaridad y un sentido de hermandad que a mí sinceramente me sobrecoge, porque inmediatamente cuando hay un chico que acaba de llegar, viene alguien que ya estuvo con nosotros y nos dice, por favor, necesita aprender español. Se apoyan mucho entre ellos. Gracias. No sé, alguna cuestión que podamos, como el que dice, ¿no? O hablen ahora o callen para siempre. Bueno, de igual manera, Miriam, siéntete libre tanto de permanecer el tiempo que estimes oportuno como de desconectar para atender a ese otro compromiso académico. Y bueno, y muchas gracias por tu participación, tu tiempo y sobre todo por poder compatibilizarlo con este compromiso. Muchas gracias a vosotros y bueno, la verdad quiero además agradecer que exista este espacio en el que se puedan unir tantas voces, gente que desde distintos ámbitos profesional, gente que trabaja, gente que simplemente investiga o porque está sensibilizada con este tema, que aportan cada año conocimiento que a todos nos ayuda a mejorar y ampliar el horizonte en este ámbito. Así que nada, muchas gracias. Y bien, a todas. Vamos a continuar con el tema.
Pero a ti no hace falta que te vean directamente, con que veanlas. Bueno, pues lo primero de todo, dar las gracias por estar una vez más aquí participando en el foro. Cuando me planteaba un poco qué iba a contar ahora, creo que muchas veces se habla pues qué se hace con los chicos y demás historias. Entonces, me apetecía un poco hacer un poco la reflexión de qué es lo que tenemos que hacer nosotros como profesionales para trabajar con estos chicos. Por situarnos un poco, porque esta mañana, viendo que éramos de diferentes sitios y que las formas de intervención no son iguales, os sitúo un poco en lo que hacemos en Aragón, en Zaragoza, que es de donde vengo yo. Principalmente en Zaragoza, porque lo que pasa en Huesca y en Teruel es un poco distinto. Más que nada porque, bueno, Zaragoza abarca, digamos, la ciudad más grande y es donde los recursos son diferentes a las otras ciudades más pequeñas. En principio, la atención de adolescentes migrantes sería un proceso separado a los chicos que están en protección, pero en los centros de protección sigue habiendo adolescentes migrantes. O sea, con lo cual esa separación no es unos por un lado y otros por otro, en definitiva. Entonces sí que tienen un centro de primera acogida. O sea, el sistema sería parecido que el de protección. Es lo mismo, los centros de primera acogida, luego pasarían a centros, en este caso, de autonomía, porque dentro de los programas que tiene el IAS, la DGA para los menores cuando se detecta una situación de riesgo, pues entonces no, la reagrupación familiar no se va a producir, en algún caso sí, pero mayoritariamente no, con lo cual van todos a programa de autonomía y después pasarían a pisos de emancipación. En mi caso, yo no trabajo en un centro específico de adolescentes migrantes, trabajo en un centro propio de protección, de autonomía. Todos son de programa D, no van a volver la mayoría de ellos con sus familias, o si lo hacen van a estar un periodo largo en el tiempo. Pero vamos, en principio esa no es la opción, sino que pasen luego también a pisos. Entonces, principalmente los adolescentes migrantes en los procesos de emancipación pasan al 17+, que pueden pasar a partir de 17 años, aunque algunos lo hacen, pues antes tenían que tener los 17 justos y ahora ya dejan que pasen con 18 y que permanezcan en los centros más tiempo. También es verdad que el año pasado nos concedieron varias prórrogas en el centro de chavales que todavía, bueno, esto ya, si no, ya lo cuento un poco más tarde, porque es verdad que una de las mayores dificultades que hemos encontrado en los procesos de un lado a otro es que cuando cumplen los 18, pues igual no están suficientemente preparados y aunque pues hay un educador que suele ir todos los días y pasarse por el recurso, no es lo mismo que estar 24 horas los 7 días de la semana atendido siempre, ¿no? Entonces, bueno, nos han concedido varias prórrogas, algunas bastante largas. Y luego un chico pues, que está en protección pasaría a un PTVI, a un piso de transición a la vida independiente. Puede estar allí hasta los 21 años, bueno, también del proceso, hemos tenido también chavales que han dicho, mira, yo tengo un trabajo ahora, no quiero piso, me voy, vivo mi vida y ya está, ¿no? Puedes elegir un poco, eso ya es más voluntario, ¿no? Cada uno elige un poco lo que quiere. Y bueno, entonces esto es un poco por situarnos. Yo trabajo en un centro que en este momento tenemos adolescentes migrantes que están solos y adolescentes de protección. El centro es de 13 a 18 años y yo tengo ahora chavales de 15 a 17. Bueno, entonces, después de todo esto, por situarnos un poco, yo creo que un profesional cuando entra al centro debería preguntarse qué hace y cómo lo tiene que hacer. En el que hace, pues, a ver, yo creo que hay unas cuestiones que son fundamentales. O sea, a veces damos la sensación, o sea, sobre todo en Aragón, como no hay educación social presencial, pues a veces los educadores son de muchos sitios o han estudiado la carrera fuera, con lo cual, digamos, no conocen el sistema de protección
nuestro, ¿no? Entonces, lo primero que deberían hacer es saber lo que es el sistema de protección, cómo funciona y qué función tiene cada uno, y entender que nosotros como profesionales somos parte de ese sistema de protección, porque a veces parece que son los coordinadores de caso eso los de arriba los que son el sistema de protección y no nosotros. Que también nosotros somos parte de ese sistema. Luego, un poco, pues eso, ¿no? El lugar que nosotros ocupamos dentro de ese sistema, y creo que también yo aquí sí que traería la relación con la familia. Porque aunque esta mañana se decía que con estos chicos la familia no se trabaja, bueno, yo es algo que discrepo, porque creo que las familias están mucho más presentes. Yo que llevo muchos años trabajando en centros, es verdad que antes lo que comentaba también Antonio, pues el locutorio, la llamada, entonces era como sí que estaban muy lejos las familias, pero ahora con los medios de las redes sociales y demás, las familias están muy presentes en los centros, y luego también desde los coordinadores de casos, que son los que más trabajan directamente con las familias, con ellos sí que tiene mucha relación en cuanto, oye, mira, con tu hijo vamos a hacer esto, ¿a ti qué te parece? ¿Te parece que no ingresemos a un centro terapéutico? No. Con las historias de, bueno, el retorno, nosotros tenemos a un chico que quiere volver a su casa, la madre dice que no, entonces, claro, como no hay un retorno seguro, no se puede hacer. Entonces, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Entonces, creo que la familia sí que está muy presente, o sea, muy presente, bastante más presente de lo que estaba antes. Sí que se puede trabajar con ella, porque los tenemos todo el día con la cámara allí saludándonos. También a los chavales les relaja mucho el saber, y a las familias, quién cuida de sus hijos, quién están con ellos. Entonces, bueno, eso es otra parte. Y luego ya como cuestiones más puntuales, sí que destacaría pues tres aspectos que son un poco diferentes de los otros chicos, por así decirlo, ¿no? En temas de salud, pues el tema de la vacunación acelerada, las pruebas que se les hace al principio, pues que los que, digamos, han crecido aquí, eso está más controlado, por así decirlo, pues bueno, simplemente por saberlo. Luego en temas de formación, que se ha hablado mucho a lo largo de hoy, pues el tema del idioma, que es fundamental, porque de qué sirve apuntarte a un curso si luego no te van a coger, pues porque no tienes el idioma, o no vas a poder seguir el curso porque no te enteras de nada. Creo que uno de los mayores problemas nos surgen con los chavales que vienen menores de 16, porque están obligados a estar escolarizados, y claro, que metas a un chaval en tercero de la ESO en una clase que no entiende ni patata, y de un idioma que no esto, pues es a veces muy complicado. Lo que se intenta en ese momento es que, bueno, por lo menos que esté en casa estudiando español, y que luego puede ir a clase si se puede. Y luego, por todos los procesos de documentación. Nosotros en Zaragoza, digamos que tienen como un acuerdo con una de las entidades que trabaja también con estos chicos, que se encarga de todos los procesos de regularización. Entonces, nosotros, o sea, simplemente el coordinador le va pasando toda la documentación y nos avisan, oye, que mira, que ya le han concedido esto, o hay que hablar con la familia porque hay que pedir las partidas, o entonces, bueno, es un poco, ¿no? Pues el tema de las partidas de nacimiento, luego viene el pasaporte o la cédula de inscripción en el caso de los que no se pueden documentar, y luego los permisos de residencia. Esto sería un poco el que hacemos. Y luego, para mí la parte un poco fundamental es un poco pues, el cómo hacemos todo esto, ¿no? En el centro lo pasamos como, bueno, intentamos en 3 pilares, de alguna manera. El modelo de intervención que tenemos es el modelo BET, el modelo de vinculación emocional validante, que de alguna manera, bueno, un poco se centraría en lo que quieres conseguir, cómo lo vamos a hacer y qué papel quieres que juegue yo en todo esto. Se trabaja sobre todo en fases, la fase de acogida, observación, desarrollo, autonomía, y luego ya sería la de salida. Y bueno, en la ficha de observación, pues nos centramos también, eso se hace el primer mes, bueno,
hay espacios que son como muy concretos, la fase de acogida son 3 días para todos, la de observación 1 mes y luego la de desarrollo y autonomía, pues depende del proceso de cada chico. Y eso, pues allí en la ficha de observación, pues también un poco, pues los tipos de violencia, se han tenido situaciones qué situaciones de riesgo han vivido, observamos pues bastantes cosas un poco para luego centrar la intervención y el proyecto educativo en eso. Luego, bueno, yo creo que nuestro modelo intenta ser un poco de acompañamiento, de tal manera, o sea, que el espacio relacional es como que ocupa un lugar muy central en nuestra intervención. Entonces, pero que es un espacio relacional que está en dirección a algún sitio y en un tiempo determinado, porque nosotros tenemos un tiempo concreto y de ahí tampoco te puede salir mucho. Luego un poco el ser conscientes de que, o sea, que hablamos de transformación frente a modelaje, ¿no? Que, o sea, el trabajo de la individualidad, cada chico es diferente, cada realidad es diferente, cada chico, cada chica. En este caso tenemos pocos chicos y también tenemos alguna chica. Y que los protagonistas al final acaban siendo ellos, porque a veces nosotros nos empeñamos en cosas que luego, pues si ellos no están por la labor, tampoco se puede conseguir mucho. Supongo, o sea, hay que partir siempre de como de su punto de partida, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Y de la demanda que tiene el chico, que muchas veces no coincide con la de la familia ni con la de la administración. El caso que os contaba antes, el chico quiere volver a su casa, la madre se empeña que no, y la administración en principio pues, le ofrecería un proyecto aquí en el tiempo que vaya a estar, pero si él se empeña en que no, pues no vamos a poder hacer la cosa. Y luego, bueno, pues sobre todo eso, que tampoco hay cabida para las etiquetas, ¿no? Se busca comprender al otro desde la construcción suya, no de las que nosotros queremos hacer, porque a veces uno se ve de una manera y bueno, o sea, hay que aceptar esa realidad. Con un caso de un chico que tuvimos, este era de protección, bueno, era también nacido fuera, tenía una situación de identidad bastante compleja y él mismo se construía una realidad que no tenía, o sea, se alimentaba, porque era lo único que le sujetaba a su realidad, ¿no? Y tampoco podía romper eso porque era lo único que le sujetaba con el mundo. Entonces, si le rompías eso, pues... Bueno, y sobre todo yo creo que la mirada y la forma de cómo vemos a los chicos, ¿no? De cómo los percibimos, de que no solamente es lo que se ve, sino lo que hay detrás, por lo que hemos hablado antes también del duelo obligatorio, de todo el trauma que los acompaña, a estos chicos y a los que están en protección, porque todos tienen a veces procesos parecidos, ¿no? Pero bueno, a esto se le suma el duelo migratorio que los otros no. Bueno, esto un poco sería en cuanto... Y luego me gustaría también hablar un poco de la relación educativa y de la relación educativa, ¿no? De qué se entiende y de qué se entiende también por educar. En cuanto a la relación educativa, o sea, yo creo que tiene que haber un equilibrio entre la estructura y el cuidado. Por un lado, tiene que haber una estructura que te sujete y que te centre, que te contenga para que esto, a ver, yo entiendo que las normas son necesarias, pero las normas no pueden ser el fin, tienen que ser el medio. De tal manera que si una norma tampoco se interioriza, no sirve tampoco de mucho. Pero sí que todos necesitamos una estructura. Yo siempre les pongo el ejemplo. Es que, a ver, yo tengo normas en mi casa. Es decir, que es que las normas las tenemos todos. No es que las tengáis vosotros. Las tenemos todos. Y son necesarias. Y luego, pues, el cuidado, ¿no? Que se sientan queridos, que se sientan acompañados, que se sientan reconocidos, que se sientan valorados, que se sientan mirados y vistos, porque muchas veces pues no son vistos.
También me gustaría hablar un poco de las diferencias entre la autoridad y el poder. A veces nos empeñamos en que hay que hacer las cosas porque yo lo digo, y esto tampoco nos lleva a ningún sitio, ¿no? El ganarse la autoridad te la tiene que dar el otro, no la puedes imponer tú. Entonces, eso lleva un proceso mucho más largo de vinculación, de que la otra persona confíe en ti, que confíe en lo que tú le dices, no que te cuente muchas cosas, porque a veces entendemos la confianza como es que me ha contado, y luego te das cuenta que lo que te ha contado, la mitad se lo ha inventado o simplemente quería quedar bien delante tuyo, o sea, no por mentirte, sino porque, bueno, pues quería contarte cosas positivas. Pero eso, ¿no? Que la confianza en que lo que tú le cuentas es lo que realmente, o sea, tiene un valor y él le da importancia, oye. Entonces, pues eso, esa autoridad que cuesta ganarse hasta que el otro reconoce, lo comentábamos antes. Yo creo que es muy importante tener competencias interculturales para la hora de trabajar estos chicos y conocer su cultura. A mí a veces, yo, pues, por ejemplo, del Islam me ha gustado tener bastante información y saber cosas porque me acerca a su cultura, igual que sé algunas palabras en árabe o de sus costumbres y demás. Y a veces me viene a preguntar, oye, Gemma, ¿y esto es así? O sea, digo, pues te fías más de mí, que no soy musulmán, que de ti, que sí, que lo eres. Pero bueno, está bien, ¿no? Que te fíes en lo que te digo. Y bueno, y luego también me gustaría hablar un poco de lo que entendemos, o sea, de los criterios educativos, cuando decimos que algo es educativo y cuando no. Creo que a lo mejor en el tema de los contenidos, pues todo el mundo está más o menos de acuerdo en lo que es educativo o no. A veces los chicos nos enseñan cosas, a veces nos enseñan cosas muy importantes y creo que he aprendido mucho de ellos a lo largo de todos estos años. Pero es verdad que a veces aprendes cosas que dices, mira, mejor no me cuentes, que entonces, bueno, este aprendizaje no sería muy educativo. Y creo que también es muy importante la forma en la que transmitimos las cosas, porque las mismas cosas dicho de una manera o de otra, pues puede cambiar mucho, ¿no? Y luego el respeto a la persona y a la dignidad del otro, que aquí también intervienen las competencias interculturales en el hecho de claro, pues yo qué sé, si a nosotros ahora con la chica que tenemos en casa no nos suele llevar velo, pero fuera así. Pues si toca ir a comprar un velo porque lo que la chica quiere llevar, pues vamos a comprárselo porque lo que a ella le gusta y con lo que se siente cómoda. Y ya llevará ella su proceso cuando si ella decide un día quitárselo o no lo decide nunca. Es decir, que sea una elección suya y no de otro. Luego, pues también el uso que hacemos de ese aprendizaje, porque a veces nos empeñamos en que aprendan cosas que luego no sirven para nada o para poco. Entonces, y sobre todo también poner en valor sus competencias, porque muchas veces no las tenemos en cuenta. Quizás ahora que vivimos un momento más apacible, por así decirlo, encontrar recursos educativos para estos chavales es más sencillo, pero por ejemplo, en el momento del boom del 18 había que meterlo en un curso y el que tocase, ¿no? Y es verdad que a veces, pues claro, si te metes en cursos que no estés nada motivado, no es lo que te gusta, a los 2 días has dejado el curso y no has hecho. Y bueno, sobre todo yo creo que el tema del equilibrio, ¿no? De que hay que contar con la participación de la persona. No podemos hacer las intervenciones pensando siempre en los déficits, en que esto no le funciona, como esto no funciona, vamos a ver cómo lo arreglamos, sino que hay que contar con la parte positiva y con la parte de participación del chico y de la chica, de qué es lo que aporta a esa persona. Qué parte tiene positiva para que cuando hacemos el proyecto educativo ambas cosas estén niveladas, lo que no funciona y lo que sí funciona, pues potenciarlo y encima qué es lo que ella o él quiere hacer. Ya más o menos lo que os quería contar. Muchas gracias, Gemma. La verdad que ha estado súper interesante, como siempre. Ya luego daremos paso al debate. Y nada, Sara, te toca a ti, así que voy a poner aquí tu presentación.
Si quieres el permiso, te lo paso yo. No, bueno, lo veo. ¿Seguro? Lo que quieras. Bueno, buenas tardes. Ya es la última, así es que no voy a... Prometo no cansaros mucho. Bueno, hoy comienza esta presentación titulada La integración del adolescente migrante en el aula escolar. En el aula escolar es que tía, aunque da, ¿no? Mira, ¿cuál era voy a mirar el programa? Entré con mi hijo en una peluquería regentada por un señor marroquí. Y bueno, pasó un tiempo y entró un chico de aproximadamente unos 12, 13 años de edad, por ahí andaría, alborotando, alzando la voz, revolviéndolo todo. Y bueno, pues el padre justificó al niño diciendo que no tenía mala intención, que solo era un adolescente. Claro, yo miré a mi hijo y le asentí, ¿no? Le dije, sí, ¿qué te voy a contar yo, no? Si te acaba de pedir un peinado, un tape, no sé qué, tal, que el pobre hombre lo tuvo que buscar en el teléfono móvil porque no sabía qué era lo que quería mi hijo, ¿no? Después de esto, ¿no? Nos pusimos a hablar y la conversación se dirigió un poco pues hacia todas esas dificultades que había tenido esta familia pues en el tránsito ¿no? de su nueva vida en España, las dificultades que habían tenido estos dos niños menores en su vida personal, ¿no? Familiar, todo, pues dejar su casa, dejar sus amistades, dejar atrás pues su vida, ¿no? Y empezar una nueva etapa. Y sobre todo la dificultad que conlleva comenzar pues a estudiar en un sitio nuevo, porque bueno, son diferentes perspectivas, diferentes visiones y ahí la cosa pues se complica junto con esta etapa que es la adolescencia. Cuando salí de allí empecé a darle un poco vueltas al asunto y quise investigar un poco, porque bueno, yo soy de educación infantil, ¿no? Y no suelo tocar mucho lo que es el adolescente, ¿no? En su etapa educativa. Y me apetecía un poco pues investigar sobre esto, ¿no? ¿Qué pasaba con estos niños y estas niñas que llegan de un sitio y necesitan establecerse, ¿no? La adolescencia es una etapa, ¿no? que suelen llamarla el patito feo, ¿no? Del desarrollo y el crecimiento del ser humano. Es una etapa complicada donde, bueno, pues todos hemos sido adolescentes, nos volvemos egoístas, somos incoherentes, nos volvemos, bueno, un poco rebeldes, ¿no? Esta situación de rebeldía, pues, es un tránsito, ¿no? Un tránsito que tenemos que pasar, pues, hacia la vida adulta. Claro, muchas veces pensamos que ellos se rebelan contra el mundo porque aquí estoy yo y yo soy poderoso y no me supera nadie, ¿no? Realmente lo que tienen es mucho miedo. Tienen miedo porque no saben, no tienen respuesta y muchas veces no tenemos tiempo para dárselas, para proporcionarlas. Aquí, claro, siempre hemos dicho, siempre se ha planteado que esta revolución ha sido por el tema hormonal. Luego se ha comprobado que realmente lo que afecta a esta falta de planificación, ¿no? Y esta falta de poner prioridades unas sobre otras, pues es debido a una falta de maduración en la corteza prefrontal. Claro, con todo este cúmulo de cosas llega el fracaso escolar, que para muchos pues, es muy complicado, teniendo una vida estable, una vida viviendo pues, en España desde pequeño. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando ese adolescente además se le pone el plus que viene desde fuera y que tiene que hacer pues un hueco, tiene que hacerse un hueco en un grupo con unos sujetos que tienen unas modas, tienen unos tipos de pensamiento
y que además pues tienen unos sesgos inconscientes sobre esta persona que llega desde fuera. Las dos maneras que hay de... Además, bueno, claro, todo esto pasa a una velocidad increíble, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que nos encontramos que pueden acceder a dos contextos de enseñanza secundaria. Cuando este chico, esta chica adolescente, llega a un lugar donde hay 2, 3 niños más migrantes, no se encuentra envuelto en un grupo numeroso, ¿no? De que haya en el barrio pues mucha migración, pues suele acudir a un centro normalizado, que a mí no me gusta llamarle normalizado, ¿no? Porque bueno, todos tenemos rarezas, entonces a mí el término este normalizado no me convence mucho, pero les llaman así, donde está la barrera idiomática y la barrera cultural. Esto pues se solventa un poco con actividades que le llaman palancas y hacen unos refuerzos sobre todo sobre el idioma, hacen unos apoyos curriculares aparte de los que tienen en clase, ¿no? Fuera, externos. Y luego, bueno, pues hacen unas pequeñas actividades de integración cultural con los compañeros. Esto es en el contexto del centro normalizado. ¿Qué pasa cuando ese niño o esa niña llega a un lugar donde hay mucha migración, donde hay mucho niño, mucha niña, que sus padres, claro, vienen a trabajar, por ejemplo, en Extremadura, pues hay muchos pueblos, ¿no? Como Talayuela, Miajaras, que trabajan en fábricas, trabajan en el campo, entonces hay muchísima población. Pues surgen los centros estos de difícil desempeño. Ahora hablaremos más despacio de ellos. Claro, el problema de estos centros es que se generan unos focos de convivencia muy grandes, muy fuertes. Y para el alumno que llega desde fuera y llega nuevo, tiene que tener, digamos, un equilibrio emocional, familiar y docente para que, bueno, ciertas cosas que ahora veremos, ¿no? De estos centros, pues no le afecten, ¿no? En demasía. Lo que es en el ámbito normal, en el centro que hemos llamado normalizado, ¿no? Pues se busca que haya una relación que favorezca como a la gestión de la convivencia. Normalmente se suelen utilizar esta fase, una fase de pausa, donde se necesita, bueno, que tomarse, ¿no? ese tiempo, ¿no? Para establecer una relación, ¿no? Entre esos nuevos estudiantes que se encuentran, el docente y el alumno. Luego hay una segunda fase donde se reflexiona o se intenta identificar pues, esas barreras, ¿no? Que le van a ayudar, ¿no? Pues a reconducir esas necesidades que se tienen. Una investigación, ¿no? Si existen unos motivos de inestabilidad en el aula. En estos centros, bueno, a no ser que el niño o la niña pues tenga una barrera idiomática muy fuerte, que haya un alejamiento, ¿no? Pues no suele ocurrir, ¿no? Porque, bueno, se procura involucrar mucho también a las familias para que haya ese nexo de unión entre actividades y ese apoyo curricular. Y luego siempre, pues como último punto es la evolución, ¿no? Esa evolución para que esa integración no sea una novedad, que no se vea el resto del alumnado como que entra un alumno nuevo, sí, muy bonito, un alumno nuevo, conocemos una cultura nueva, pero lo que se trata es de crear un proyecto de continuidad a lo largo de todos los cursos escolares donde esté ese alumno, pues para que encuentre su sitio, ¿no? Su ubicación. Claro, ¿qué pasa con el centro de difícil desempeño? Pues que se necesita un proyecto mucho más fuerte
pues para invitar a la interacción y a la participación comunitaria, ¿no? Porque ahí sí que hay un interés por esa necesidad de aprendizaje. Ya he dicho antes, he comentado que son centros donde hay una segregación, ¿no? Hay unos grupos creados muy fuertes que empiezan, además, desde las familias. Las propias familias se distancian, ¿no?, del resto y forman como su grupo. Y claro, el alumno, el estudiante, pues también forma su grupo, ¿no?, pues, de amigos, ¿no?, de conocidos, ¿no?, dentro de su cultura y de su idioma. Si están estos grupos cerrados, también invita, porque esto es como un bucle, ¿no?, un ciclo, también invita a que no haya un interés por el conocimiento del idioma. Otra cosa más que ocurre en estos centros es el asentismo escolar. El asentismo escolar, además apoyado por los familiares, porque se encuentran en una situación que no encuentran un porqué, ¿no?, de una titulación. No entienden, ¿no?, esa necesidad de un título. Me contaba además un compañero que trabaja en un centro de estos que hay muchos chicos y muchas chicas que se quedan incluso en el centro, ¿no?, porque, claro, como obtienen becas, los padres como que fuerzan a que estén en esos centros, ¿no?, y a que sean becados. Trabajar con los departamentos de orientación en estos centros es base, ¿no?, para generar pues, un apoyo emocional que evite pues, todas estas situaciones, ¿no?, de conflicto que se generan entre unos estudiantes y otros. Porque, bueno, suele haber conflictos. Son centros también que aparte de niños migrantes, pues van otro tipo de chavales que suelen crear conflictos. La medida que utilizan es no dejar nunca el aula sola, ¿no?, para evitar, bueno, cierto tipo de enfrentamiento. Aquí, como el docente encuentra perfiles de diversas índoles, lo que le sucede es que se desmotiva. Encuentra una desmotivación, pues eso, por las carencias afectivas que se encuentra, por el desinterés por aprender cosas nuevas, esos subgrupos que hay, también les afectan ahora mucho como a los adolescentes normales, pues están muy enganchados a las tecnologías, al juego y a un montón de cosas que, bueno, que desubican también el contexto ese de aprendizaje. Entonces, bueno, aquí lo que se trata es de reconducir, ¿no?, esa impulsividad que se encuentra en estos centros, pues para eliminar esa idea preconcebida, ¿no?, de esa obtención del título de secundaria e intentar, pues, impulsar esas ganas, ¿no?, en los chavales jóvenes para que realmente, pues, intenten aprender e intenten, pues, tener un refuerzo que consigan llegar, pues, a ese camino final, ¿no? Normalmente lo que sucede es que se trata de convertir como esa crisis involutiva, ¿no?, del qué hago, por qué estoy aquí, qué va a pasar conmigo cuando esté en la etapa adulta, ¿no? Pues eso hay que reconducirlo para que sea una superación evolutiva a través de un recurso motivador. Normalmente se utilizan dos sistemas para establecer un poco las medidas que se necesita para trabajar con estos chavales a través de dos métodos. Está el método Dunning-Kruger, que se basa en unos cuestionarios diagnósticos que constan de 24 elementos agrupados en 4 categorías. Las 4 categorías son la emocional, la ambiental, la sociológica y la física. A través de estos cuestionarios
que se pasan de forma individual y luego ya de forma grupal, se va buscando qué elementos son los que mueven al alumnado pues, a estar bien emocionalmente, ¿no? Con ese bienestar en el aula, o cuáles son los elementos, ¿no?, contraproducentes que hacen que ese alumno pues, se vaya alejando pues, cada vez más y más, ¿no? Esta última reflexión, ¿no?, para cerrar la presentación, me llamó la atención porque para que ese aula no se convierta, ¿no?, en una zona hostil, pues los docentes lo que tienen que intentar es ser un apoyo. Y como decía el psicólogo Arun Balsukani, que también lo ha dicho antes Marcelo, ¿no?, que lo que más necesita un adolescente es un adulto que se haga cargo de él. Si el docente, ¿no?, si ese adulto, ese docente, no optimiza un objetivo cuya prioridad es dar ese bienestar emocional y de aprendizaje al alumno, si el docente no se lo cree, por supuesto que ese chico adolescente no va a entrar por el camino. Entonces, bueno, la reflexión final es que es muy cansado, la etapa de la educación secundaria es muy, muy cansada, es agotadora, pero hay que intentar buscar esos caminos, esas vías, para que ninguno de estos chicos, en estas circunstancias, se vea afectado, ¿no?, pues primero por la etapa en la que está viviendo tan descontrolada, que es la adolescencia, y segundo, bueno, pues con el plus este añadido, ¿no?, de encontrarse ante una situación nueva. Y ya está. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sara, por esta intervención. Bueno, tenemos apenas 5 minutos. Si tenéis pensado alguna pregunta, tanto los presentes en la sala como a través de streaming. A mí me gusta destacar de Gemma, además de, bueno, del conocimiento tan exhaustivo que tiene de trabajar en un centro. Hablábamos de qué difícil es encontrar un profesional que lleve tantos años en centros de acogida, recursos de acogida, como queramos llamarle. Y en el caso que nos trae entre manos acogida de adolescentes o de personas menores de edad migrantes, pero Gemma lleva ya, vamos, no sé cuántos años llevas. Desde en centros de protección desde 2008. Y empecé con menores, o sea, con adolescentes migrantes. Entonces, bueno, el conocimiento que tiene Gemma de lo que es la intervención socioeducativa, la acción educadora, ¿no?, en el vis a vis con los chicos, ¿no?, bueno, es muy, muy importante, ¿no? Y me sorprende también con la humildad en la que siempre presenta todo esto, además del conocimiento que tiene de la otra parte del charco pequeño, ¿no?, del otro lado del charco pequeño de Marruecos, porque Gemma también ha compartido con nosotros numerosos encuentros, y habla de algo muy interesante, que ya hay leyes autonómicas. Bueno, yo creo que casi todas las leyes de infancia autonómicas lo recogen, que es la participación real y efectiva de los adolescentes en los recursos residenciales. Ya hablamos en general, bien, ya no hablamos en particular en el tema de adolescentes migrantes, porque bueno, ya sabemos que se habla mucho de participación y que ya la Convención de los Derechos sobre los Derechos del Niño, que se cumple su 35º aniversario, fue el leitmotiv, lo que cambió por entonces la perspectiva que se tenía sobre el menor de edad, el niño, como le llama la Convención. El niño dejó de ser, en aquel momento, hace 35 años, objeto de protección para pasar a ser sujeto de derecho, ¿no?, sujeto activo, portador de sus propios derechos. Por eso nosotros le decimos a los niños en la escuela que el principal derecho es conocer sus propios derechos, ¿no? Entonces, claro, y el derecho a la participación, ya sabéis que son artículos 12, 13 y demás, se hablan de la participación efectiva, porque claro, el adulto le procura una atención, entre comillas, iba a decir lo de educación, no siempre es posible por los recursos,
previendo de que yo te voy a dar lo mejor para ti. Que padre no quiere dar, o que padres, madres y padres no quieren lo mejor para sus hijos, ¿no? Pero no escuchamos a los niños. No escuchamos a los niños y esto es una cuestión cultural. Y mira que la participación es algo ya que se lleva muchísimo tiempo trabajando, ¿no? No escuchamos a los niños y más cuando le estamos diseñando. Mañana se hablaba de los proyectos educativos individualizados, cuando le estamos diseñando un proyecto de vida, un proyecto educativo. Que mejor que escucharle. Pero claro, para trabajar la participación hay que saber enseñar, o tenemos que aprender a saber, hay que enseñar a los niños a participar y para eso hay que saber cómo se promociona la participación. Bien, entonces, bueno, me gusta, hay ya comunidades, en concreto la comunidad valenciana, y conocemos asociaciones muy concretas que trabajan muy bien el tema. Una de ellas es Sonjar, no sé si os suena, trabajan muy bien la participación en los propios recursos residenciales. ¿Bien? Entonces, en ese aspecto, Gemma, no sé, alguna pincelada de lo que son experiencias, actividades, ¿no? En las que propiamente, sé que tú has hablado en cuanto al propio proyecto individualizado en niños, ¿no? Pero también me consta, ¿no? de que existe, ¿no? Algún que otro tipo de actividad en la que se favorece ese espacio real. Ya sabéis que la famosa escalera de la participación de Roger Art habla de 2 tramos: la participación, la no participación, los 3 primeros escalones, la manipulativa, la decorativa, la simbólica, y a partir del 4º escalón, si queréis, os invitamos a que conozcáis nuestro laboratorio. Allí tenemos la escalera de participación. A partir del 4º escalón, habla de la participación real, ¿no? Donde el niño es informado, donde la niña es consultado, ¿no? Entonces, en ese aspecto, Gemma, que... A ver, en Aragón es verdad que al tema de la participación ya desde el IAR da mucha importancia. De hecho, es algo que en las memorias debe quedar reflejado en los centros. Y, por ejemplo, en mi centro, pues la participación, o sea, normalmente los chicos en las asambleas, que son todos los domingos, cuentan allí, pues eso, ellos proponen actividades que quieren hacer, cosas que quieren hacer, cambios que, oye, esto no nos convence así o así. Entonces, bueno, recogemos el acta de la reunión, la llevamos a la reunión de equipo el viernes, hacemos la devolución y, bueno, ese sería el canal de participación, digamos, a lo que es la estructura del centro. Luego, el último fin de semana, el penúltimo, tienen que hacer la evaluación del menú mensual, y entonces aportan las comidas que les gustan, las que no sé qué, y luego ya me vuelvo loca para hacer el menú a la semana siguiente, para el mes siguiente, con sus aportaciones, hombre, y luego intentando que sea equilibrado, porque claro, si fuera por ellos hay cosas que nunca comería, entonces pues bueno, hay que meter lo suyo y un poco disimular otras cosas, ¿no? Para que esté la cosa equilibrada. Y bueno, luego en el proyecto es verdad que en el PI ellos firman siempre sus objetivos, y en cada una de las cosas que he ido explicando ellos trabajan por objetivos semanales. Entonces, conforme van avanzando en las diferentes etapas, ellos empiezan primero, al principio los pone el tutor, después los pone el tutor, la tutora conjuntamente, y después se los ponen ya ellos directamente. Es decir, sí que... Y, por ejemplo, a ver, para entrar en un centro terapéutico, si el menor dice no, pues no entra. Tiene que firmar un papel en el que eso se hace de forma voluntaria, que hay una decisión de un juez que de por medio diga esto tenga que ser así. O sea, es decir, que en ese sentido sí que es verdad que ellos firman bastantes comparecencias, a veces con los coordinadores de caso, ya para cuestiones más concretas. Y te he preguntado esto, Gemma, porque yo creo que es la base del objetivo principal del trabajo en un recurso de acogida. Si nos preparamos para la vida autónoma, ¿qué hacemos con los niños? Deja que llegue el día de su 18 cumpleaños. ¿Y cómo se prepara para la vida autónoma? Enseñándola a participar, porque tiene que participar en la comunidad social. Entonces, esto de la participación, que a veces parece que son términos de moda, o la participación comunitaria, que es forma parte
de lo que va a ser la herramienta principal que ellos van a necesitar, ¿no? De todo, ¿no? De sacarse una documentación a cualquier cosa, ¿no? Y sobre, Bueno, todo, sí, claro. y sobre todo el preguntarle, ¿no? Que luego en la última etapa sí que es verdad que se trabaja bastante lo que es la autonomía, entonces, bueno, que conozcan los recursos, que sepan demandar ayuda, porque esta mañana también se hablaba, ¿no? Está bien que tengan un trabajo, pero ese trabajo hay que mantenerlo y eso es lo más complicado. A veces encontrar un trabajo no es complicado, pero que ese trabajo mantenerlo sí, para eso tienes que estar emocionalmente bien y si no lo estás, saber pedir ayuda. Es verdad que en mi entidad también hablábamos de los psicólogos, que tiene un proyecto en el que tiene varios psicólogos, con lo cual los chicos pueden acudir allí y, bueno, incluso ahora estamos consiguiendo que los adolescentes migrantes dicen, yo quiero ir al médico, pero de cabeza. Vale, pues ya te pediremos cita. Bueno, estamos en la hora, no sé si. Le responde, estaban diciendo que no escuchaban lo que se estaba hablando, estaban muy lejos de lo que es el micro de la cámara. Están hablando de que, bueno, de que el sistema educativo no en todos los lugares funciona igual con respecto al tema de los... Y en el caso concreto de Galicia se le exige de algún modo que pongan los recursos, que no tengan que ir a buscarlos los propios profesionales, sino que, ¿vale? Que se escolaricen. A ver, aquí es que depende. Si consigues llegar a la primera parte del curso, digamos, y puedes pedir una aula externa, entonces sí que tienes las aulas que son muy reducidas y mucho más prácticas. Si tienes más de 16, muchos de los chicos, incluso del sistema de protección o chicos que están en sus familias, a veces si ya no les va tanto el tema de la educación, digamos, más formal, pasan a los centros sociolaborales y que sí que tienen de los PCIs y demás. Entonces, eso es lo que normalmente nos suele funcionar y va bastante bien para todos ellos. Claro, es que depende también del momento en el que llegues del curso, pero claro, si llegas a un chaval que está el curso muy avanzado, claro, pues nosotros, quiero decir, te meten en un aula de 25 chicos, pues no sabes nada de español, pues es que no tienes mucho que hacer. No olvidemos que la ley de educación dice que todo menor de edad, menor de 16 años tiene que estar escolarizado. Claro, entonces... Mariana, tú querías decir algo. Sí. Emma, es que has dicho que las pruebas están más controladas. Igual yo estaba, ¿te refieres a las pruebas de mayoría de edad? A ver, de las pruebas no hablo, pero si quieres te lo explico. No, pero entonces sí. ves que toda la capacidad de atención No, sí, a ver. Me ha parecido que tú has dicho eso, que como que las pruebas de determinación de la edad están más... A ver, aquí normalmente si uno viene con documentación y la dan por buena, no se hacen pruebas. O sea, las pruebas solamente se harían en el caso de que no puedes traer documentación y tienes dudas. Siempre, que no sí, lo que pasa es que sí que es verdad que eso... Bueno, sí que ha habido bastante debate sobre eso, se hacen en situaciones que no se puede demostrar de ninguna manera y se ha hecho esto, y ahora es verdad que son mucho más rápidas, son muy rápidas, bueno, y la respuesta muy rápida también. Como estamos en la hora, continuaremos con el debate B en los espacios alternativos, así que y mañana haremos un resumen para los que estáis en streaming. Así que muchas gracias por estas dos jornadas de hoy, matutina y vespertina, y nos vemos mañana en la última. Pues nada, a todos, a los que estéis presentes tanto en sala como en streaming, que tengáis buena tarde y hasta mañana, y gracias a los ponentes de este quinto panel. Gracias.